¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día. Estamos comenzando en esta jornada día miércoles. Vamos a estar enseguida hablando con ella, con Daniela Romero, de un tema central, que es el presupuesto 2026. Un presupuesto 2026 que va a requerir de nuevo tratamiento en comisión porque los dictámenes que había son dictámenes que caducan porque este se va a tratar en extraordinarias, así que corresponde un nuevo tratamiento en comisiones, una cuestión central. Sabemos que la agenda del gobierno pasa por el presupuesto 2026, que pasa por la reforma impositiva y que pasa por la reforma laboral sobre la cual se sabía más nada que poco. Apenas algunos esbozos sobre algún proyecto anterior de una diputada libertaria por la provincia de Santa Fe, pero que hoy aparecieron algunos datos que indican los medios que publican, básicamente Infobae, que son datos, señalan ellos, muy certeros, que se está trabajando sobre información cierta. Básicamente lo que plantea este nuevo proyecto que se conoce en torno a la modificación del régimen laboral habla de cambios sustanciales en el sistema indemnizatorio, que recordamos, habrá que ver si esto entra en vigencia, se vota y se sanciona, qué es lo que pasa con los trabajadores, digo, que ya están bajo un convenio histórico, qué pasaría, o si esta nueva ley de reforma laboral solo va a incluir por el momento a aquellos que ingresan luego de su sanción. Pero nada, uno de los temas, repito, la cuestión presupuesto es lo más importante y lo más inmediato. Señora Romero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. Muy buen día, Pato, señorita. Sí, señora, lo que pasa que, viste, me parece que, a ver, es un mejor título para una gran profesional, iba por ahí. Está bien, lo no dibujaste iba por lindo. el Estado civil. Lo dibujaste pero lindo. no No, iba yo por una el Estado cuestión civil. de edad. No. Me siento muy grande, si me decís señor. Sí, bueno, dale. ¿Cómo estás, Pato? Ya tenés 30 y pico vos, ¿no? No, falta. 25, Romero, 25, ¿no? 25. Recién cumplidos, dale. Vamos, Bueno, Romero. sí, vamos a estar hablando del presupuesto porque estas últimas horas fueron horas clave, Sí. ¿no? Sabemos que, como bien dijiste, Pato, el presupuesto va a tener que volver a foja cero para volver a tener dictamen de comisión. El tema es que ¿qué se va a discutir cuando se reúna de vuelta la Comisión de Presupuesto? Eso es lo que todavía no sabemos, porque están en plena negociación. El texto que se va a discutir no va a ser el original per se, va a ser un texto nuevo. Bueno, ahí está el punto. ¿Qué cambia? Eso es lo que va a tener que definir en las próximas semanas el Ministerio de Economía. Ayer hubo una reunión de mesa política muy importante en la que incluyeron a Toto Caputo, al ministro de Economía, justamente para eso, ¿no? Para delinear un poco, bueno, lo que vinieron hablando con los gobernadores. Todavía falta, igual que la dupla de Santilli y Adorni, se reúna con más gobernadores que son clave y que van a buscar su acuerdo para el Congreso, ¿no? Por ejemplo, Gerardo Zamora es un gobernador con el que se va a reunir Santilli este viernes y es un gobernador que maneja al menos 7 diputados. Hay mucha expectativa además del tema de si va a quedarse en el bloque, si van a quedarse en el bloque Unión por la Patria, pero digo, al margen de eso, la idea es buscar el apoyo de los gobernadores prioritarios, ¿no? Obviamente, pero bueno, todo eso todavía sigue en conversaciones y en el interín la economía tiene que definir qué cambios van a hacer sin modificar el equilibrio fiscal que sabemos que es innegociable. Ahora, dos cosas, ¿no? Que, bueno, ahora las vamos a desarrollar, vamos a ir a los títulos, pero digo, no me termina de cerrar esto de que vos hables con los gobernadores o con representantes como Zamora, por ejemplo, que es el hombre fuerte de la provincia y que tiene incidencia no solo, como decís vos, sobre 7 senadores, 7 diputados, sino también 3 senadores. Sí. Uno es él. Digo, ¿qué es lo que se habla? Porque si yo voy con un texto redactado, te puedo decir, mira, Romero, esto me interesa que salga. ¿Vos lo aceptás así o querés modificaciones? Vos me decís, querés modificaciones, yo necesito tus votos, las modifico. Acá digo, ¿sobre qué texto están hablando? O a lo mejor le están pidiendo acuerdos sobre lineamientos generales, me parece a Zamora. Mira, yo creo, sí, entiendo. Yo creo que hay dos cuestiones. Hay algunas cuestiones que se van a ver reflejadas dentro del nuevo texto de presupuesto. Que hay que ver si ingresa el texto nuevo directamente o la primera vez que se reúnan en la comisión anuncien estos van a ser los cambios que acordamos y se avance más rápido hacia un dictamen. Más que nada teniendo en cuenta de que están buscando destrabar la negociación por el presupuesto y cerrarla ya antes de que empiece el tratamiento en extraordinarias para justamente no arrancar literalmente desde cero, ¿no?
siempre se negocia el presupuesto por fuera, digamos, Claro. ¿no? Lógicamente. Y después, por otro lado, también hay cuestiones que tienen que ver con, que no necesariamente van relacionadas con el presupuesto, pero que sí son negociaciones entre provincias. Lo vimos, por ejemplo, ayer con la firma de esta acta de entendimiento entre el Ministerio de Economía y la provincia de Chubut para eliminar las retenciones del petróleo. Sí. Hablamos ayer, Pato, ¿te acordás? De la transferencia de la gestión de la empresa de yacimientos mineros a Catamarca. Aguas del Dionisio. De Aguas de Dionisio. Sí. Entonces, del IMAD, ¿no? Entonces, hay cuestiones que no necesariamente están en el presupuesto, pero que también se están negociando en paralelo. Sí. ¿Por qué? Para poder justamente mostrar ese poder de negociación de, Totalmente. ok, hablamos esto, lo acordamos, lo hacemos, ¿no? Está. Y lo otro, y ya voy a los títulos, que es un tema que lo traigo a colación a partir de que vos hablabas bien de el rol que van a tener ahora las reuniones con Zamora. El hecho concreto de ayer fue la comunicación de Mayans, de que como un bandoneón, Sí. a veces nos abrimos, a veces nos juntamos, de la unificación del bloque de Unión por la Patria. Recordamos, en su momento eran 37-38, se dividieron para ocupar más espacio en la disputa política en el Senado, en aquellos 2 años donde parecía que el Senado lo manejaba Mayans. Ahora, obviamente, hay un bloque oficialista mucho más empoderado, de más número, que hace el peronismo, se junta. Lo anunció ayer Mayans, pero claro, hay un tema pendiente que lo vamos a dejar para después. Zamora, por ejemplo, ¿se suma a este bloque o trabajan para que otros senadores tengan espacio propio? Un minutito. Cuenta todo en un rato Daniela Romero. Comenzamos con el presupuesto. Ahora, títulos, por favor. Comisión de Defensa, recordamos, balance legislativo, preside Ricardo López Murphy, evaluación de los debates desde diciembre del 2023. Tema central de ayer, se reunió la comisión investigadora sobre la criptolibra. Preside, ahí está, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica. Presentó un informe, la oposición, pero no alcanzó el número necesario para elevarlo al Pleno de la Cámara. Comisión conjunta del Mercosur y Relaciones Exteriores aprobaron enmienda al protocolo de Montevideo. Bueno, ahí está ella, Daniela Romero. Romero, presupuesto 2026, reuniones con gobernadores en paralelo. ¿Cómo sigue? ¿Qué crees que va a pasar? A ver. Bueno, como te decía, vamos a ir a Las Platas. Sí. Ayer hubo una reunión clave en la Casa Rosada, que básicamente fue una reunión de la mesa política del presidente. Estamos hablando de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bueno, y futura jefe de bloque del Senado, del presidente de la Cámara de Diputados. Bullrich, no sabía. Martín Menem. No, sí. Como ministra, ya. Como, no, Bullrich está dentro de la mesa política nacional. Ah, nacional, claro. Ya estaba desde siempre. El único integrante nuevo, por decirlo de alguna forma, es Diego Santilli como ministro del Interior. Antes estaba el jefe de gabinete Guillermo Francos. El actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, también estuvo, pero él siempre estuvo como portavoz y como mano derecha también, ¿no? Perdóname, un tema que a mí me importa, vos sabés esas cosas, Romero. Decime, dicen que cuando vos entrás a Balcarce 50 veces estas reuniones, hay mucho cuestionamiento reservado para la gestión de Francos y Catalán, pero que es en reservado. ¿Escuchás esos cuestionamientos vos o no tanto? Los cuestionamientos yo los escucho desde antes que se vayan, por eso también mucha presión mediática. Mucha presión mediática. Ahora, lo que sí, un análisis que se hace también en Rosada en este sentido es el problema que tuvo Francos y que tuvo también en tándem Lisandro Catalán al frente de las negociaciones con los gobernadores, además de la cuestión interna, digamos, de la guerra de egos, de quién es el que lidera la conversación con los
con los gobernadores, también eso también afectó mucho, por eso lo menciono. También hay una cuestión que es hasta qué punto pueden negociar políticamente si no Coincido. tienen el aval de economía para poder llevar adelante los pedidos de los Totalmente. gobernadores. Y otro, Esa es ¿sabés la qué? gran diferencia entre la gestión anterior y la gestión actual en relación a la interlocución con los gobernadores. Ahora hay Sí. una real intención del gobierno de empezar a ceder, si se quiere, o acordar concretamente en los pedidos que hacen la mayoría de los gobernadores, obviamente sin alterar el equilibrio fiscal. Y otra cuestión central, el 25 de octubre me parece que ni Puyaro, por ejemplo, ni Yarlora pensaban que perdían. Y no, bueno, Era claramente. otra cosa. Sí. Vos, empoderado, sos una cosa, si perdiste, decís, bueno, ¿qué querés que hablemos, Santilli? Sí. Vení, sentemos, es otro Sí, escenario. Pero sí, nada, es otro pregunté escenario. porque me contaron ayer y por eso te preguntaba. Bueno, Sí, seguimos. sí. En esta mesa política Dale. también estuvo, me quedó uno para Sí. mencionar, el asesor presidencial Santiago Caputo. Sí. Se reunieron y lo invitaron al ministro de Economía justamente porque la idea de la reunión era hablar del presupuesto 2026. Como te decía recién, justamente todo esto tiene que pasar por la redacción final y el aval final del Sí, claro, Ministerio el de ok. Economía, ¿no? Bueno, a ver, de esta reunión surgió, por un lado, que esperan que Economía termine de redactar el texto final del nuevo presupuesto en las próximas semanas. Muy probablemente se dé a conocer a partir del recambio legislativo, a partir del 10 de diciembre. Y también empezaron a delinear cuáles van a ser las fechas de presentación de los demás textos, porque además del presupuesto, recordemos que también se van a mandar las reformas estructurales, la famosa reforma laboral, tributaria y el nuevo Código Penal que tiene que presentarse. Ahora bien, vamos entonces a lo que tanto misterio nos acontece, que es qué es lo que se va a modificar del presupuesto 2026 y cuáles son los límites del gobierno. En un evento del IAEF hace como una semana, Pato, el secretario Instituto de Hacienda... Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Sí. Sí. El secretario de Hacienda, Carlos Huberman, habló de esto. Y estas fueron como las cuestiones, los ejes clave que dijo que no eran negociables. Por un lado, por supuesto, y lo digo porque es obvio, pero también es parte de la negociación con los gobernadores de, bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar a hacer las cosas que quieren, porque el equilibrio fiscal no se toca y eso es algo que supuestamente tiene acuerdo con todos los mandatarios Más o menos lo que dijo provinciales. Guberman acá también, ya, Sí. ante algunos pedidos, ¿no? Dale. Pero además del tema del equilibrio fiscal, Sí. también hay una cuestión que es el presupuesto de seguridad y defensa. Ese presupuesto no se toca, de hecho, bueno, es uno de los más importantes. La asistencia social también, que es uno de los ejes del presidente cuando... Subir el AUH, que cuando- se subió el AUH desde el 23. No, y todos Elevar. los aumentos que dio en materia de universidades, en materia de salud. Ah, entra ahí, está bien. Recordemos sí, sí. que todo lo que es asistencia social, todo lo que es capital humano, el presidente le dio mucho protagonismo cuando fue la presentación del presupuesto, también en un contexto en el que después de la derrota bonaerense hubo una idea de mostrar esa empatía Claro. con los más vulnerables y por eso también fue que discursivamente se le dio mucho lugar a esto, pero la realidad es que el discurso del gobierno en este sentido es ahora podemos aumentar Claro. para los sectores vulnerables porque venimos haciendo el ajuste que nos dio eficiencia a la hora de poder reorganizar las partidas. Ese es el argumento principal. Y después, por otro lado, la reducción del tamaño del Estado. Este es otro tema que no se toca, justamente el ajuste, ¿no? Un tema que lo lidera más que nada Perdóname, esto es Sturzenegger. el ministro de ¿Esto que se Regulación, sí. traduce como despidos o se traduce como, por ejemplo, no sé, privatizaciones? Que a veces pueden implicar o no despidos. Pero me parece que cuando hablas de reducción del Estado, una cosa es decir, me desprendo de determinadas empresas y otra decís, sigo reduciendo personal. O a lo mejor son las dos cosas, desconozco. Yo entiendo que es más que la reducción del personal que la cuestión ¿sí? de las privatizaciones, pero todo va un poco de la mano, como le Sí, estaba claro. diciendo, ¿no? Está. Pero bueno, el tema de la reducción del Estado es algo que no es negociable, ¿no? Para el gobierno, básicamente las banderas principales que tiene, que es el ajuste, es Sí. el tema del equilibrio fiscal, la seguridad y la defensa, y bueno, y la asistencia social, ¿no? Reforzado todo esto en lo que decía el secretario de Hacienda. Pero bueno, hay un margen, al margen de todo esto, hay un margen de que sí está dispuesto a ceder y a negociar. Un tema que resaltábamos recién es esto, ¿no? Que ayer hubo como la primera promesa cumplida después de mucho tiempo, se firmó este convenio, este acta de entendimiento con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para eliminar las retenciones al petróleo. Esto es un tema que cuando fue la primera reunión de Torres con Santilli,
apenas había sido designado como ministro del Interior. Fue un tema que surgió en esa conversación. Estaba Santilli y estaba, por supuesto, Adorni. Y cuando sale de la reunión Ignacio Torres, habla con la prensa acreditada y nos dice justamente esto: me voy tranquilo porque el decreto está firme y va a salir en cualquier momento. Y bueno, y ayer se reunió también con el ministro de Economía. Ahí estamos viendo la foto. Mirá vos. Sí. En la que firmaron este entendimiento. Yo le digo la primera... Daniela, te pregunto, porque Chubut es una provincia petrolera, por eso celebra Torres, pero provincias petroleras tenemos 6, 7 u 8, ¿no? Sí. Incluida, qué sé yo, Neuquén, Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego. ¿Esta reducción de retenciones incluye a todas las provincias petroleras o solo a Chubut? Después lo vemos. No, Dale, a ver, es sí. una eliminación de retenciones que es lo más importante en lo que tiene que ver con la cuenca del Golfo San Jorge. Ah, que eso es Chubut nada más. Claro, sí, que es un impacto de 370 millones de dólares. La idea es hacer este convenio con el resto de las provincias, replicarlo. A ver, no, digo que es un acuerdo de competitividad con Chubut puntualmente, justamente porque hay como una necesidad de las dos partes, también están los gremios incluidos para que justamente esto se pueda llevar a cabo de una manera fructífera. Ahí estamos viendo más fotos. Es una cuestión que, por ejemplo, no tiene la explotación petrolera de Chubut, no tiene nada que ver con Vaca Muerta, por ejemplo. Vaca Muerta es otra cosa, es fracking. Vaca Muerta en Neuquén, acá es otra cosa. Sí, así sí, es para Chubut. Está bien. Entonces, esta era una medida que creo que era del 8% de las retenciones que había en lo que tiene que ver con la exportación del petróleo convencional. Claro. Así que bueno, un logro para lo que tiene que ver con la producción de Chubut, claramente, festejado por todo el arco libertario, porque no hay medida más libertaria que vas a encontrar que la eliminación de las retenciones, que es un tema que siempre el gobierno lo defendió, pero siempre encontrándose con la dificultad de poder llevar adelante esta eliminación permanente por la cuestión de recaudación, ¿no? Entonces, esta fue como este es un hito clave que también se da, como te decía, en el marco de concretar algunos pedidos de los gobernadores, como ayer veíamos con el tema del IMAD y un posible decreto que salga de forma inminente para transferirle a Catamarca la gestión de esta empresa de Aguas del Dionisio. Así que esto también es parte, como te decía antes, de la negociación, ¿no? Y aparte son cuestiones puntuales, digo, con Jalil, tema Aguas del Dionisio, con acá eliminación de retenciones con Chubut, está. Sí, bueno, pero bueno, vamos a ir a los reclamos que tienen que ver como los reclamos que persisten entre todos los gobernadores. Vamos a ir a la siguiente placa. Por un lado, el tema de la coparticipación. El tema de la coparticipación es lo que se vas a escuchar constantemente entre todos los gobernadores, aliados o no aliados, ¿no? Y algo que también destacan es que es muy difícil abordarlo dentro del marco del presupuesto de la coparticipación, porque al no tener la reactivación del consumo aún y al tener la incertidumbre de cómo va a ser el crecimiento de la economía el año que viene, es muy difícil fijar la coparticipación sin tener en claro qué es lo que va a pasar en términos de consumo. Y sin una media de cuál es el consumo, cuál es el crecimiento del PBI, efectivamente. Entonces, ese claramente es un tema que es central. De hecho, bueno, sabemos que los gobernadores siguen insistiendo con el tema de los aportes del Tesoro Nacional y el impuesto a los combustibles. Es un tema que los gobernadores por unanimidad impulsaron en el Congreso, finalmente no prosperó, pero sigue siendo un tema que ATN es un tema histórico que vos lo conocés bien cuando explicabas que lo que se apunta es que se termine la discrecionalidad y que se repartan equitativamente. Que el gobierno había propuesto un punto medio, ¿no? De devolver a las provincias. Jamás se distribuyen equitativamente, siempre hay discrecionalidad del Ejecutivo. Por lo menos desde que yo era chico, estos 40 años acá. Bueno, el gobierno lo que planteó fue, bueno, te lo devolvemos, pero al final del año fiscal. O sea, eso fue la propuesta, ¿no? Pero bueno, esto y el tema de los combustibles también, porque el problema del impuesto a los combustibles y lo que planteaban los gobernadores, que es la eliminación de todos esos fondos fiduciarios que se contempla dentro de la distribución de esa recaudación, de lo recaudado por combustibles, bueno, eso es lo que el gobierno estaba de acuerdo en eliminar todos esos fondos fiduciarios, pero que el porcentaje que se le termina dando a las provincias sea un poco menor de lo que pretendían en un principio, ¿no? También un tema no menor, antes de ir al corte,
para cerrar el tema de la Sí. recaudación, algo que llevó el jefe de gobierno porteño Jorge Macri a hablar con el ministro de Economía hace unas semanas atrás, que es el pedido que tiene, el problema de la coparticipación que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, parece que hay un entendimiento en que se contemple dentro de este nuevo presupuesto el problema que fue llevado a la Corte Suprema de Justicia por la recaudación, cosa de que también Jorge Macri tenga ahí su pedido cumplido, ¿no? Para saldar este tema tan clave en lo que tiene que ver con la recaudación. Así que ese arreglo que llegaron con la Corte Suprema puede ser que también esté incluido en el presupuesto 2026. Esto lo habló Jorge Macri directo con Luis Caputo en Casa Rosada. Después de mucha aspereza, la relación ha mejorado un poquitín, incluso. Sí, ayer el presidente Milei lo felicitó a Jorge Macri. Exactamente, sí, por la paternidad, ¿no? O por otra cuestión era. Por la paternidad, me parece. Futura paternidad de Jorge Macri. ¿Sí? ¿Por eso fue? Me parece, no, digo, fue hubo otras cuestiones, No, pero no estuvo en el tenía medio que era también. por eso. Por eso, hubo una bendición también del arzobispo para con la esposa de Jorge Macri. También. Estuve viendo fotos ayer por mira. Instagram. Escúchame, tengo que ir a la penúltima placa. ¿Me explicás después por qué decís gobernadores prioritarios? Sí. Y aparecen Tucumán, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Misiones, Salta y Santiago del Estero. ¿Por qué gobernadores prioritarios son? Porque son los que más incidencias pueden llegar a tener en el Congreso, por ende son los pedidos más clave para poder llevar adelante la negociación parlamentaria. Claro, el peso que tienen para poner sentar diputados. Por ejemplo, los dos primeros que son el grupo Jajá. El grupo Jaldo Jajá, y Jalil, y también claro. teniendo en cuenta Río que Negro, Beretilnec, Neuquén, el gobernador, Misiones, Salta y Santiago del Estero con Zamora, claro. Exactamente. Sí. Así que, y con esos gobernadores prioritarios, ¿que va a haber más diálogos, se estima? Yo no sé si más diálogo, pero sí quizás dentro de todos los pedidos que tengan los gobernadores, esos puedan hacer prioridad. Si el gobierno piensa en alguna hipotética fisura del bloque del PJ, tanto en diputados como senadores, puede ir a lo mejor por acá, ¿no? Y bueno, también tienen que ver con eso. Si son gobernadores centrales en esa negociación con política por el tema de los bloques y la organización política de la Cámara, tanto Jalil, Jaldo ya lo ha hecho, y bueno, Zamora es clave en ese sentido. A ver, me queda para después del corte con Daniela el nuevo texto del presupuesto 2026, si se va a hacer algo totalmente diferente, me parece que con los lineamientos que estaba apuntando Guberman, o si va a haber modificaciones sobre el presupuesto que ya se discutía antes del 26 de octubre. La pausa, estamos en orden del día, volvemos enseguida, por favor. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión.
Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, aquí estamos, exactamente la hora 11:29 minutos. Tenemos un invitado, lo tenemos al señor Solabarrieta en un ratito. Pero antes quedaba pendiente la última placa, Dani, de lo que puede pasar con el texto del presupuesto.
que todo indica que si se trata en extraordinarias hay texto nuevo, ¿no? Sí, exactamente. Estábamos hablando de la coparticipación y de los pedidos de coparticipación que se contemplan en el marco de esta negociación. Y vamos a hablar también de lo que tiene que ver con la deuda y con las obras públicas, porque está completamente vinculado. Hablando de deuda... Diga, a ver. Hacemos una asociación. Una dale. asociación tiene que ver con Jorge Macri también, que esta felicitación que estábamos Del gobierno hablando para con Jorge Macri. de Milei con Jorge Macri tiene que ver con esto, con que pudo emitir deuda internacional a una tasa que califica como una de las Sí. mejores tasas de la historia, ¿no? Sí. Esa fue un poco también la línea en este sentido. El tema de las deudas y el tema de las obras públicas está vinculado. Por un lado, el tema también tiene que ver con la caja previsional, que es un tema histórico, un reclamo histórico que también está contemplado. Quieren modificar los cambios de acceso para acceso a que la ANSES le transfiera a las deudoras, a las provincias deudoras. Entonces, eso por un lado, aparte también el monto, y después por otro lado, la posibilidad de que las provincias puedan acceder a financiamiento internacional, Claro, sí. que necesitan el aval de la nación para eso. También hay una cuestión de cupos Que es un tema que en las involucrada. provincias les interesa, pero dicen, ¿qué pasa si después hay un viento en contra? Porque en los 90 hubo muchas provincias que se endeudaron en dólares, después el dólar se disparó y las provincias quedaron algunas desacomodadas. Es una oportunidad y un riesgo. Cada Sí. provincia la maneja según Sí, le parece. y hay una sí. cuestión también Y de el cupos. monto, ¿viste? Hay una cuestión de cupos de cuántas provincias pueden Claro. pedirlo, y lo que está negociando es el gobierno darle a las provincias que más lo necesitan cupos que tienen otras provincias que no lo necesitan. Entonces hay una negociación por ese lado muy importante, porque lo que dicen, lo dijo Rogelio Frigerio claramente en la conferencia de prensa que dio con Santilli, que es este financiamiento internacional va a estar orientado a la obra pública y al arreglo de rutas nacionales. O sea, es clave también eso dentro de lo que es la negociación por deudas provinciales y obras públicas. Alguna Así que, vez el gobierno de Macri, y creo que también el de Larreta, dio una respuesta lógica cuando vos le preguntabas, che, pero estamos en una ciudad clave, no se hace nada en materia de subterráneos, ¿por qué? Y la respuesta que te daban era de lógica pura. Te dicen, mirá, yo para construir el subte, que sale caro, tengo que endeudarme en dólares, y yo los impuestos los recaudo en pesos. ¿Viste? Es un tema. Entonces no tengo enganchada la recaudación con lo que tengo que pagar. Así que tiene que ver con esto. Tal Porque cual. para algunas obras públicas vos te endeudas en dólares, pero después vos no recaudás dólares. Vos recaudás pesos, entonces podés tener un problema. Sí. Si todo anda bien, no. Pero bueno, son imprevisibilidades. todo eso es parte de esa Sí, claro. negociación. Algo más que tenía para aclarar Sí. de lo que me preguntaste, Pato, sobre la eliminación de las retenciones al petróleo, este Sí. acuerdo, este acta de entendimiento entre Nación y Chubut, es que se prevé que, si bien es verdad, este entendimiento es entre Nación y Chubut, porque es un compromiso de la provincia y de los gremios de Chubut, con la Nación, se busca que esto se extienda también progresivamente a otras provincias. Por lo tanto, también puede llegar a ser un beneficio para más gobernadores. Los que habíamos mencionado, que eran los Sí. principales en términos de el peso político que tienen en el Congreso, es Tucumán, Catamarca, Río Negro, Neuquén, Misiones, Salta y Santiago del Estero. Clave todo esto, a Santiago del Estero, a Zamora lo va a ver el viernes, y la semana que viene, el martes, está trabajando Santilli para una reunión con Pasalacua, así que sigue con la gira y las visitas con gobernadores. Muy bien, Solaberrieta, tenemos un invitado, pero antes diga qué pasa con los intendentes, Solaberrieta. A ver, dale. Bueno, Pato, vamos a contarles que va a venir nuevamente cada uno de los integrantes, o por lo menos muchos de ellos, del COFEIN, que recordemos es este consejo de los intendentes que se ha generado en Córdoba, luego de muchas conversaciones que ya pasaron por la Cámara de Diputados en otra ocasión y que han generado en una de las comisiones un poco, bueno, la lista de preocupaciones, de temas que le interesan a los diferentes municipios de todo el país. Esto se va a desarrollar la semana próxima, es un tema en agenda, diría que es uno de los últimos temas que vamos a tener en tratamiento antes de lo que es el recambio, ¿no?, del cuerpo legislativo. Esto será el próximo martes a partir de las 3 de la tarde. Juan Bruje, de Encuentro Federal y representante de la provincia de Córdoba, es quien preside justamente esta Comisión de Asuntos Municipales. Recibirán justamente a miembros del Consejo Federal de Intendentes, más conocido como COFEIN, que el pasado 8 de julio visitaron la Cámara Baja en la comisión justamente
de Asuntos Municipales, donde realmente se ha notado una concurrencia bastante importante, es decir, hay un cierto interés por parte de los intendentes de por lo menos mostrar sus cuestiones más importantes, sus quejas, pero también las posibles soluciones, donde uno de los temas principales me parece, Pato, que fue esto que mucho viene negociando el gobierno nacional, inclusive con los propios gobernadores, que son el tema de las obras, ¿no? Sobre todo en rutas provinciales que también le generan un cierto movimiento a los municipios, así como también, lógicamente, obras que son destinadas directamente a los municipios. También estarán presentes integrantes de esta Federación de Municipios en la República Argentina, y acá lo que trajimos es un poco lo que la propia convocatoria delinea, que son los temas que se van a poner sobre la mesa. Una de ellas es la situación de las áreas metropolitanas y la articulación con el Estado Nacional, un tema que ya se había generado, ¿no?, el pasado 8 de julio en esta primera reunión. El régimen de tributos en los municipios y sus dificultades actuales, cuánto le corresponde a los municipios, cuánto están cobrando hoy por parte del Estado Nacional, y para, lógicamente, generar una cierta independencia, que es a lo que apuntan los municipios. El impacto de las recientes disposiciones del Gobierno Nacional sobre las finanzas locales. Esto es un tema que se va actualizando y por eso también se generó otra reunión, aparte de lo que había sido hace unos meses atrás. La propuesta de modificación del régimen del IVA para contrataciones realizadas por los municipios, y el último tema, que es esto un poco más genérico y que abarca varios puntos, que son los asuntos vinculados a la autonomía de los municipios, a la sustentabilidad de los mismos y al fortalecimiento de la gestión local, algo que sabemos es un trabajo muy arduo, muy difícil, pero que de todas maneras se va a poner sobre la mesa aquí en la Cámara Baja la semana próxima. Bueno, muy bien. ¿Está el diputado? Perfecto. Vamos con Marilú Quirós, hablando del presupuesto, diputada del PRO. Antes, una pregunta, Romero. El último presidente de Presupuesto y Hacienda es el titular Venegas Lynch. Berti Venegas Lynch. Ahí está. No hay modificaciones en ese aspecto, ¿no? No, que yo tenga entendido, no. No. Y porque hay que elegir autoridades de nuevo, Claro, habrá que ver si le toca a Carlos Heller la representación a nombre del peronismo, era el vicepresidente Heller. Claro. Pero bueno, ¿lo ves dudoso? A ver, la Comisión de Presupuestos siempre fue una comisión del oficialismo. No, o sea, de gestión. Sigue Venegas Lynch, pero digo, Heller era el vicepresidente. Ah, vos hablas si Heller va a seguir siendo vicepresidente. Exactamente, okay. Cambios no. No tengo la letra chica de eso, perdón. Por eso, pero Berti se va a mantener presidente de la Comisión de Presupuestos. Exactamente. Sí. A ver, vamos con Marilú Quirós. Dale, por favor. Es imprescindible tener un presupuesto aprobado. No se puede seguir trabajando con un presupuesto que no se aprobó, porque siempre se trabaja sobre el último. Así que es muy importante que se pueda aprobar. Están trabajando los gobernadores y se necesita tener un presupuesto para saber cómo se va a trabajar con respecto a todas las provincias y a cómo se sigue. O sea, uno en base a un presupuesto empiezan a manejarse todas las cosas. Así que es muy importante que eso cuanto antes se pueda resolver. Estimo que en extraordinarias, en el mismo diciembre va a ocurrir, así que tengo fe que el Congreso va a trabajar. Primero, tenemos urgentemente que iniciar nuestras obras públicas que están paradas. Necesitamos tener un presupuesto. Nosotros hoy dije un poco en broma y en serio el tema del puente Chaco Corrientes, que nos preocupa literalmente. Uno siente que se va a caer. Necesitamos urgente hacer el segundo puente. Eso, terminar con nuestro acueducto, que eso está en marcha. Y las obras viales, o sea, caminos destruidos que están allí. O sea, es muy importante tener un presupuesto, llegar a acuerdos. Sé que Leandro Esdero, nuestro gobernador, está conversando, está haciendo las cosas que tiene que hacer, está llevando de la mejor manera a la provincia adelante, que no es sencillo, que no es fácil, después de todo lo que nos ha pasado acá en Chaco. Y es muy importante que tengamos un presupuesto, que se puedan hacer estas obras que son imprescindibles para la provincia.
Bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos hablando con el diputado Juan Brugue de cómo lo presentaba. Obviamente que es cordobés, puede ser un hombre que representa a la democracia cristiana, a Encuentro Federal, a Provincias Unidas. Y ahí voy a Provincias Unidas. Juan, te pregunto porque no hemos hablado después del 26 de octubre. Digo, ¿qué cambia a partir de ese muy buen resultado que obtiene el gobierno en lugares clave, como la provincia de Buenos Aires, que recupera 14 puntos, en Capital Federal, en la provincia de Santa Fe, en Córdoba, cuando lo que suponían consultores varios era que en esos lugares podría haber tentativamente una mejor elección de Provincias Unidas? ¿Qué cambia y por qué crees que ese fue el resultado vos? Bueno, siempre lo hemos dicho de que primero hay una gran mayoría silenciosa que no se está pronunciando, ¿no? O sea, en la última elección hubo 12 millones de argentinos que no fueron a votar. Ese ya es un dato importante a tener en cuenta. De esa mayoría silenciosa de la que yo siempre hablo, una parte evidentemente evaluó, para mi modo de ver, dos cosas. Primero, la influencia norteamericana. A ver, si el presidente del país que maneja los dólares, el que se encarga de imprimir los dólares, que es el secretario del Tesoro, y el que se encarga de distribuir los dólares, como el JP Morgan, sí. Dicen que van a apoyar a la Argentina siempre y cuando Milei gana. Bueno, es una influencia importante, ¿no? Quizás ese método lo quisieron aplicar en otro lado, por ejemplo en Nueva York, y no le dio el resultado. Con Mamdani. Exactamente, ahí los neoyorquinos entendieron de que... Estaba menos asustado los neoyorquinos. Menos asustado y porque la necesidad era muy grande. Nueva York es una ciudad en donde, según estimaciones, duermen en la calle cerca de 50.000 a 100.000 personas, ¿no? O sea, una cosa grave. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que también influyó mucho la elección anticipada en la provincia de Buenos Aires, en donde el kirchnerismo gana en forma importante. Y quizás allí, bueno, los que trabajaron para esa elección quizás no trabajaron tanto para la elección subsiguiente, ¿no? Entonces, los intendentes, por ejemplo, sí. Es lo que se dice, ¿no? Sí, por un lado. Bien. Y por otro lado también el temor a las viejas prácticas políticas kirchneristas, que también yo creo que ha sido un elemento que algunos lo pueden haber tenido en cuenta al momento de votar. De las personas que yo he podido hablar y que me han dicho por qué han votado de la forma que votaron, ¿no? Eso por un lado. Independientemente de que hay que ver qué va a suceder, ¿no? Ayer no hubo un hecho menor en Estados Unidos. Un hecho menor. Que los tres bancos que le van a apretar 20.000 millones de dólares a la República Argentina le pidieron al secretario del Tesoro que garantice esos préstamos. Y el secretario le dijo que no. ¡Epa! Ustedes busquen sus propias garantías, hablen con la Argentina y vean de qué manera la Argentina le va a garantizar. El swap que tiene el Tesoro... Perdóname, es más o menos como cuando a veces acá las provincias quieren tomar créditos en dólares y el otorgante le dice todo bien, pero que la garantía la sea el gobierno central, te dicen, por ejemplo. Más que garantía es un aval y constitucionalmente eso es así. Pero es una obligación constitucional. Acá porque la los Constitución prestamistas dice, de la Argentina le pidieron a veces una garantía y garantía dijo... La automática no, le dijo, porque hay una garantía automática que se produce cuando, por ejemplo, Argentina demora en un pago. Entonces se dan vuelta a los bancos y le piden al Tesoro, adelántame, porque Argentina se está demorando. Después vos arreglátela con Argentina a ver cómo pedí la devolución, ¿no? Bueno, eso anteayer fue muy claro que le dijo a los bancos, no, usted arréglense con sus propias garantías. Los bancos en Estados Unidos, como la República Argentina, tienen encaje, o sea, que dejan inmovilizados, ¿no? Bueno, que es la FED, que le llaman ellos en el sistema norteamericano. Entonces, ¿qué le dijo? Garantícelo con la FED, o sea, con la de ustedes, no con la del pueblo norteamericano, ¿no? Y bueno, ahora viene la etapa de la negociación que están llevando adelante estos tres bancos con el gobierno argentino para ver cómo va a ser el instrumento ese, en donde ellos van a tener que garantizar, van a usar sus encajes en la FED para poder garantizarlo, con lo cual hay que ver las condiciones del préstamo, en donde creo que van a ser un poquito más exigentes en términos de intereses, porque al no estar la caja grande del Tesoro norteamericano para cobrarse ante el incumplimiento argentino, obviamente que van a poner interés. O sea, todo acreedor, vos sos deudor mío, yo soy acreedor y vos me pedís eso, y yo no tengo la garantía. ¿Y 20.000 es para engrosar reservas
tipo swap o es para libre disponibilidad esos 20.000? Eso hay que ver cómo termina el convenio. Claro. Ahora no Coincido con vos. No Sí, tenemos dale. nada. Yo te pregunto, no lo sé. No tenemos nada escrito. Sí, no. Lo que sí, en Sí. el círculo financiero interno norteamericano, está la realidad que lo dice el mismo Tesoro. Bueno, ustedes han escuchado también otras declaraciones del encargado del Tesoro norteamericano que habla de que Argentina nos están ayudando porque como somos como parientes, Sí. hablan de una cuestión parental. Pero ayuda empujando al sector financiero privado, Claro. no al público, ¿no? O sea que eso también hay que aclararlo. Y el sector financiero privado no hace beneficencia. No, por O sea, supuesto. Nadie hace busca beneficencia. su mejor rédito y está bien que sea así porque son los sectores privados. El problema es quién va a buscar esos sectores privados, que somos nosotros. Estamos. ¿Cómo A le ver, va, diputado? ¿Qué tal? Yo le quería consultar sobre las negociaciones que se vienen ahora en sesiones extraordinarias. Hay mucha expectativa puntualmente por la reforma laboral, pero sabemos que la prioridad para el gobierno en este momento es conseguir un presupuesto aprobado por ambas cámaras y que no tenga que volver a prorrogarse. Hay una intención clara del gobierno en este sentido, a diferencia quizás de lo que se percibió el año pasado. Yo le quería preguntar si usted está dispuesto a aprobar el presupuesto que el gobierno presentó, qué cambios cree que tienen que estar sí o sí, si hay alguna conversación con respecto al avance que están haciendo con los gobernadores durante estas últimas semanas, con Diego Santilli enfrente. ¿Cuál es la expectativa del tratamiento del presupuesto en extraordinarias para diciembre? ¿Va a ser algo que se lleva adelante rápido? ¿Lo ve más obstaculizado de lo que cree el gobierno? Cortito y al pie, como decimos los cordobeses. Nosotros presentamos nuestro propio dictamen de presupuesto, ¿no? Encuentro Federal firmó un dictamen diferente. Recuerden que hubo un empate técnico que se resolvió tirando la moneda, entre comillas. Bueno, se aplicó el reglamento que cuando el presidente de la comisión firma un dictamen se debe entender que es el de mayoría si hay paridad de fuerzas, con lo cual te estoy diciendo de que no hay un acuerdo hasta Sí, el pero día de la eso fecha. fue hace tiempo. Sí, no hace mucho. Lo que sucede fue antes de la elección, eso es cierto. Sí, pero a lo que voy es, antes de que el presidente tenga la foto con los gobernadores, tengan este diálogo continuo. A ver, entiendo que el gobierno incluso va a hacerle modificaciones al texto original para consensuar con los gobernadores. Digo, el escenario de lo que fue ese dictamen, que fue más bien simbólico porque se vence cuando termina el año legislativo, va a cambiar, digo, de cara a extraordinarias. ¿O Sí, no, cree que se vaya a repetir? Está bien, bueno, pero ahí tenés las pautas, ahí tenés las pistas. Nosotros lo que queremos es lo que está en ese dictamen, en donde está el tema de los requerimientos de los gobernadores. Ese dictamen se hizo con las charlas de los gobernadores que integran Encuentro Federal y Provincias Unidas. O sea que en definitiva, ahí está nuestra posición. Independientemente de eso, hoy Santilli y Adorni está recibiendo a gobernadores. La pregunta del millón, ¿dónde está el ministro de Economía que tendría que estar sentado ahí? Porque en definitiva es una cuestión de número. Ayer no es una cuestión en una, pero no en las otras. Claro. No en las otras. Entonces, frente a esa situación, que es una cuestión de número, que no es una cuestión política solamente, ¿qué decía recién la diputada con el tema del puente Corrientes Chaco? A ver, es un puente que hace mucho, yo lo transito un montón de veces y siempre he dicho, este puente está peligroso. Bueno, ¿cuál es la opción? Que el gobierno nacional, porque eso es un puente de una estrategia regional inmensa, no se olvide que ahí está el corredor del Mercosur, o sea, tenemos un montón de cuestiones que justifican sobradamente que el gobierno nacional invierta ahí. Independientemente de eso, en estos años, cuando el gobierno no ha invertido en eso, han sido las mismas provincias con mucho esfuerzo. Le doy el caso de Córdoba y Santa Fe. Córdoba está trayendo agua del Paraná. Nosotros estamos construyendo un acueducto contrapendiente. Por San Francisco. Claro, por San Francisco. Contrapendiente. Eso significa de que se necesita una inversión en ingeniería muy fuerte y mucha también energía, digamos. Son como 200 kilómetros, exacto, ¿no? para llevar el agua en contrapendiente. Claro, en va subiendo va de la llanura para arriba. Y eso lo estamos solventando con créditos en el exterior. Por eso cuando hablaba de los avales recién, los avales lo están poniendo Santa Fe y Córdoba y Santa Fe están tomando deudas en el exterior y la nación tiene que avalar porque constitucionalmente así lo determina en ese aspecto. Entonces, hay muchas cuestiones hoy en donde las provincias han hecho que el gobierno nacional no ha cumplido y se ha apartado y que por lo tanto va a ser motivo de discusión en ese presupuesto. Las cajas de jubilaciones
seguimos con un gravísimo problema. Hay 13 provincias que no han cedido a la caja y que el gobierno nacional no ha mandado las remesas, no ha mandado las cuotas que estaba comprometida a enviar. Y eso ha generado un bache inmenso. Bueno, tenemos planteos judiciales. Córdoba ha tenido planteo ante la Corte Suprema. Tiene medidas otorgadas para que el gobierno nacional ha llegado a un pequeño acuerdo como para que mande algo Juan, de la diaria. Yo creo que el reclamo de las provincias es entendible. Pero digo, el gobierno, si yo me siento a negociar, yo gobierno te digo, vos tenés razón, pero la gente con el voto del 26 me convalidó a mí y quiere seguir con una política de austeridad. ¿Puede pasar eso? No necesariamente, porque primero, en el caso, por ejemplo, de Córdoba, que puedo hablar, el cordobés sabe diferenciar votar por las necesidades municipales, provinciales y nacionales. Y en ese aspecto, yo creo que lo que hubo es una orientación hacia lo que es la macroeconomía, pero no el ajuste excesivo, porque lo están pagando los cordobeses también. O sea, en esto está hablado. Yo creo que va a pasar por todo, por esta negociación en donde nosotros, como Provincias Unidas, vamos a reclamar un federalismo real y los recursos están. Bueno, de cara a eso son las reuniones que se están desarrollando, ¿no? Diputado, el próximo martes a las 3 de la tarde se van a estar reuniendo en la comisión que usted preside de Asuntos Municipales con los integrantes del COFEIN, que son básicamente intendentes de diferentes municipios del país. ¿Cuál es el objetivo que van a tener en esta segunda reunión? Digo, finalizando ya el año 2025, me imagino que va a ser la última reunión de la comisión. ¿Van a tratar de sacar alguna conclusión, algún escrito, algún informe? Sí, te comento, no solamente viene la COFE, viene también la FAM. O sea que la Federación Argentina de Municipalidades también va a estar presente con intendente, va a ver si viene su presidente, pero en definitiva la idea en consonancia con lo que venimos diciendo recién, con el tema del reparto de los recursos, un tema principal, el impuesto a los combustibles. No se olviden que el año pasado ya el COFEI había presentado un proyecto de ley que más o menos estaba en consonancia con el que yo había presentado y con el dictamen que había salido del Senado, de redistribuir ese impuesto, dado de que, bueno, el gobierno nacional no hace vivienda, no hace cloaca, no se encarga de la vialidad y no se encarga del sistema de canales. Entonces, evidentemente, esos fondos tienen que venir acá, cuando se lo está llevando el gobierno nacional. Y el otro tema es el impuesto, el IVA, el impuesto a valor agregado, que hoy por hoy los municipios, cada vez que hacen una compra, cada vez que hacen una contratación, lo pagan, pero no tienen la posibilidad, como tiene el sector privado, de tomar ese impuesto, el IVA, descontarlo de las mensualidades que tienen que pagar por IVA y descontarlo de otros tributos y generarse un crédito. Por lo tanto, esa inequidad que se produce entre el sector privado y el sector público está generando un mayor costo en las compras y contrataciones municipales. Nosotros lo que queremos es avanzar en algo que ya se viene discutiendo hace muchos años, ¿no? Esto no es nuevo, se viene discutiendo hace muchos años de hacer un IVA diferenciado para las compras municipales, ¿no? Sin importar el monto. Entonces la idea es llevar a un IVA del 10%, un IVA del 11%, algo que ya se viene discutiendo. Todo el mundo, todos los economistas dicen que tenemos el IVA más alto de la región. Sí. Entonces, se imagina, si a nivel municipal nosotros podemos descomprimir en algo ese porcentaje que se lo lleva el gobierno nacional, que el año pasado fueron 43 billones de pesos el IVA. 43 billones de pesos. Podamos de esa forma también generar un efecto cascada. ¿Por qué digo yo este efecto cascada? Porque si el IVA nosotros lo bajamos a los municipios pueden hacer dos cosas. Primero, invertir mejor en infraestructura o ellos mismos también hacer reducciones de tasas. Con lo cual se beneficia también el vecino. Entonces, ese es el efecto cascada que estamos buscando. Que en el caso del gobernador de Córdoba, Yarlora, lo está haciendo a la inversa. Ahora ha mandado un presupuesto y ha mandado una reforma tributaria en donde hace una disminución de los impuestos cordobeses que tiene un impacto presupuestario de 900.000 millones de pesos en las cuentas provinciales, ¿no? Juan Brugue, diputado cordobés, demócrata cristiano, Encuentro Federal, Provincias Unidas, todo eso. Juan, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Daniela Romero, nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias. Solabarrieta, ¿se queda un rato más usted? Sí, me quedo. Bueno, hasta aquí llegamos nosotros con Orden del Día. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.